Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte de nuestro módulo 2, que es la breve historia del arte de Ouroboros Ars en Ciencia. Otra vez, de breve no tiene mucho, pero aún así no alcanzamos a cubrir muchísimas cosas, pero aquí estamos viendo algunos de los puntos más importantes en ciertos periodos de la historia del arte. En el caso del arte medieval, yo creo que es súper engañoso, porque a veces nos damos con la finta de que es la época del oscurantismo, que no pasa nada, y en realidad son 1000 años, pasan muchísimas cosas. La cuestión es que se le da más énfasis a unas cosas que a otras. Por ejemplo, la peste negra o la invasión de las fuerzas de Genghis Khan, por ejemplo. ¿Qué más tenemos en esta época medieval? Precisamente la creación de los señores feudales, las cruzadas, y como que el arte pasa como un segundo plano, a algo que solamente realiza la gente noble. Y podemos empezar, por ejemplo, con la parte de las catacumbas. En el año 395, la religión cristiana se consolida como la única religión del Imperio Romano, bajo el mandato del emperador Teodosio, y pasamos a escondernos en catacumbas, en el mayor de los secretos, a edificar recintos que están específicamente dedicados a las misas y a la representación de la vida de Cristo, utilizando otras técnicas que empiezan a aparecer novedosas, que se recuperan de la tradición romana, como son los mosaicos, que en el caso romano muchos de estos mosaicos se utilizaban piedras de río, pero haciendo una mezcla después entre el vidrio y esta técnica de mosaico, se empiezan a crear representaciones de la vida de Cristo, por ejemplo, en Constantinopla, en donde los murales de mosaico son sumamente bellos. Y tenemos, por ejemplo, que en la caída del Imperio Romano en el año 476 marcaría quizá el inicio de la época medieval como tal. Entonces, en una no muy sorprendente cambio de papeles, ahora los que eran perseguidos, dígase todos los cristianos, en este caso, llegan al poder y ahora son los que persiguen a todos aquellos que no profesan la misma religión. No vamos a entrar en la cuestión de la historia religiosa, porque si no nos salimos, pero podemos hablar un poco de la edificación, por ejemplo, de las iglesias. En el caso de las iglesias, pues vamos a dividir la época medieval en 3 grandes grupos, que es el medieval temprano, el románico, que es la época de las cruzadas, y el gótico. En el periodo románico pues tenemos estas iglesias que son amuralladas, que son bastante compactas y cuya idea es precisamente eso, tener un lugar seguro que sea el centro de estos poblados o civilizaciones, donde se lleven a cabo las reuniones o las misas. Y en caso contrario, en el periodo gótico medieval tenemos iglesias que son muy grandes, que son muy altas, que son muy iluminadas y que tienen, por ejemplo, vidrios como parte de su estructura. La pintura como tal se utiliza más que nada para contar la historia de Cristo, y en los libros iluminados, que es una de nuestras corrientes, se hacen representaciones un poquito más personales, o tal vez en los textiles. Unas de las cosas más interesantes de la época, por ejemplo, son las vidrieras, que la historia cuenta que el abad Denis Sugar le pide dinero a Leonor de Aquitania para poder financiar este proyecto que él tiene, en donde dice se puede utilizar el vidrio para representar la historia de Cristo en su máximo color. Eso minimiza los gastos, además es hermoso y hace una conjunción entre el juego de las luces y los colores. La idea es que se tenga una situación más espiritual. Entonces, particularmente en Francia es donde es más probable encontrar este tipo de edificaciones, como la Santa Capilla, donde se coronaban a los herederos al trono de Francia, los delfines, y se tienen pues estas representaciones que se hacen a partir de la tradición romana de la creación del vidrio, que también tienen nanopartículas algunos de estos vidrios, sí, cambian de color dependiendo de la incidencia de la luz también, pero la técnica que el abad Sugar desea implementar no hubiera sido posible de no ser por los arcos apuntados que pueden sostener precisamente las bóvedas de las naves de las iglesias, y además la creación de estos vitroles o vitroleras con
con un metal moldeable, en este caso plomo, para poder ensamblar todo el vidrio sin ningún problema. Estas son algunas de las cosas que les decía en cuanto a las representaciones más cotidianas que sobre todo están bajo las manos de la nobleza. Los libros del día a día, los libros ilustrados, que uno se pregunta qué estaba pasando en el medievo, que tienen este tipo de ilustraciones. Bueno, no lo sabemos del todo. Pero por ejemplo acá también tenemos esta ilustración. Esta es una representación de los... ¿Cómo se llaman? De los textiles de los tapetes del Museo de Cluny, que es la Dama del Unicornio, súper bien conservados porque cuando los encontraron pues muchos años después en lo que sería el Museo de Cluny en Francia, y son de los mejores textiles que muestran precisamente como las mujeres nobles, por ejemplo, eran las que más se dedicaban a este tipo de actividad y representaban pues bastantes cosas, o sea, todas estas... una escena, digamos, de la vida cotidiana, pero reservada para la nobleza sobre todo. Y estas representaciones que muestran un poquito la diferencia entre el arte románico y el arte gótico, que es un poquito más estilizado, pero ambas con representaciones de la vida de Cristo. O sea que la religión es uno de los ejes centrales del arte medieval. En el Renacimiento, por otro lado, el arte renacentista, bueno, el Renacimiento como tal no se denomina a sí mismo como Renacimiento, los renacentistas, sino que eso se da mucho más adelante. Quizá influenciado por las escrituras o los escritos de Giorgio Vasari, que es el historiador. El Renacimiento tiene que ver un poco con estos descubrimientos arqueológicos que se están dando de lo que eran las antiguas estatuas griegas y romanas y esta parte del naturalismo. Si bien en la época medieval las representaciones son también un poco planas, esto se debe también a una cuestión de convenciones. Es como pasamos del naturalismo griego y estas estatuas súper refinadas a tener estas representaciones planas que no tienen pues mucho sentido. Y es que también tiene que ver un poco con cómo percibían, cuál es la percepción de las personas en ese entonces. Nos quedamos con esta idea de que la pintura, o en este caso el arte, tiene que ser una representación más bien, si no fidedigna, tiene que ser espiritual. Entonces no tiene que robarse tanto la atención. El Renacimiento tiene 3 etapas que son el gótico tardío, el bajo Renacimiento y el alto Renacimiento. En el gótico tardío pues todavía tenemos estas representaciones en donde no tenemos una profundidad como tal y empieza a existir una evolución entre la percepción de la pintura religiosa y la percepción del individuo. Y más adelante, en el Bajo Renacimiento, se empieza a estudiar esta relación de las perspectivas y de la reincorporación de la representación natural. Si notan aquí, esta es la perspectiva en la pintura del medio, es de Fra Angelico, un pintor bastante prolífico, que también es sacerdote, por así decirlo. Esta es la Anunciación de la Virgen. Es una escena religiosa, pero ya se empieza a ver que intenta utilizar la perspectiva. Otra vez, en el Renacimiento no solamente están resurgiendo las antiguas estatuas ni los vestigios arqueológicos, sino que también tenemos precisamente este redescubrimiento de los textos científicos, matemáticos de varios pensadores griegos, por ejemplo, los tratados de geometría de Euclides y la reinterpretación que hacen los artistas. Esta de acá es una de las primeras pinturas que también trata de hacer un uso de la perspectiva, la de la esquina, es de Andrea Mantegna, se llama La Cámara de los Esposos, y trata de hacer un símil de cómo uno está viendo hacia arriba y ve esta representación. Todavía falta, sí, pero ahí se está logrando. Y uno de los personajes que nos va a interesar, y que los vamos a ver más adelante también, es precisamente este señor que se llama Gian Battista Alberti. Leon Battista Alberti es uno de los creadores, entre comillas creadores, de la perspectiva moderna. Leon Battista es un matemático aplicado, pero
hace un hincapié sobre todo en el estudio de los textos de Euclides y cómo es que se pueden utilizar en la arquitectura, creando así una de las iglesias más bonitas que vamos a ver más adelante durante el curso, que es Santa María de la Gracia, en donde vamos a ver precisamente esta conjunción entre diferentes perspectivas, entre diferentes intersecciones. El Renacimiento también nos lleva a los cuatro grandes, las cuatro representantes de las épocas, que son Donatello, Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Los recuerdan tal vez, o tal vez no, Donatello, Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Cuestiones de la cultura popular, pero estos personajes marcaron las diferentes etapas del Renacimiento con sus creaciones y con sus trabajos. Quizá, y para marcar, vamos a ver algunos de sus trabajos más adelante, pero sobre todo vamos a ver los que corresponden a Leonardo da Vinci, porque es quizá uno de los mejores ejemplos que tenemos para describir la imagen del hombre interdisciplinario, por así decirlo. Ahora, otro de los descubrimientos más importantes de la época del Renacimiento es precisamente la imprenta de Gutenberg. Sin este invento no se hubiera podido alcanzar el grado de conocimiento y el grado de distribución de la información que se tiene hoy en día y que iba a dar paso a la época de los descubrimientos y la evolución del pensamiento crítico y científico tecnológico más adelante. La imprenta de Gutenberg es una de las cuestiones tecnológicas que más me llaman la atención de manera muy personal, porque también influye muchísimo la química. O sea, qué tipo de aleación metálica necesitas para que sea un metal que aguante la presión de la prensa, pero que al mismo tiempo sea lo suficientemente suave para no dañar el papel. Es todo un proceso que nos lleva a esta evolución. Tenemos finalmente el arte manierista y barroco. En este caso vamos a hablar un poquito del manierismo. Miguel Ángel viene de la palabra manera. Es tratar de salir un poco de los cánones que se establecen en el Renacimiento y de estas reglas un poco rígidas en donde dice, si vas a pintar a un noble tiene que ver desde acá, le tienes que poner los escudos, tiene que ver de perfil, tiene que ver de frente. Leonardo empieza rompiendo ciertas reglas cuando empieza a pintar a personajes a 3/4 o cuando empieza a hacer sus propios dibujos y otras cosas. Pero Miguel Ángel es el que cambia bastante la percepción de la manera en la que él trabaja el artista. Miguel Ángel en particular sería uno de los primeros manieristas porque esta pintura de la Capilla Sixtina, que es la pintura del Juicio Final, tiene varias etapas, pero ya al final vamos viendo cómo se empieza a descubrir, digamos, el estilo propio del artista. A su lado aparece la pintura de una de las primeras pintoras reconocidas por la historia del arte, que es Sofonisba de Anguissola. Sofonisba de Anguissola es de una familia noble y termina siendo pintora de la corte real, pero además es un personaje sumamente interesante porque también vive muchísimos años. Entonces ella, los 80 y tantos años que vive, para la época es bastante, se convierte en un vestigio histórico también de cómo va evolucionando precisamente esta cuestión de las disciplinas artísticas. Otro personaje manierista del cual también vamos a hablar un poquito más adelante es Alberto Durero. Este es el retrato de la joven liebre, hecho en acuarela completamente. Durero se le reconoce también como el padre de la acuarela moderna, y este retrato naturalista, inclusive en el ojo de la liebre, se supone que podemos ver el reflejo del propio Durero que está ilustrándola, y él es el responsable de crear también algunos libros de arquitectura y algunos libros que hablan acerca de cómo utilizar herramientas para hacer más precisos los dibujos. Época manierista, el Bosco, con esta pintura que es el Jardín de las Delicias. Una de las cosas más interesantes que se encontraron en esta pintura fue una partitura. Mientras una estudiante estaba tratando de hacer su trabajo de titulación, encontró una partitura en el trasero de uno de los personajes que se encuentran en el infierno, que es el extremo de derecho, la parte oscura. Y resulta que esta partitura
es una melodía de verdad que al reproducirse queda muy bonita. También les invitamos a ver ese video que dejaremos en alguno de los links por la página para que puedan escuchar la melodía del trasero. Finalmente, en la época manierista, una de las cosas que también influye mucho también es precisamente el descubrimiento de América. Cristóbal Colón quería llegar a las Indias, es la historia que nosotros sabemos, y por alguna razón de la vida termina en América. Y con eso da cabida a la importación o exportación, más bien, en nuestro caso, exportación de materiales novedosos que van a influenciar el desarrollo de las técnicas y de las artes de la época. Por ejemplo, la grana cochinilla y el palo de Brasil se van a utilizar a sobremanera tanto en los textiles como en la pintura, y van a empezar a cambiar el tipo de material que se utiliza. Además de que con la entrada de riquezas como el oro que se extrae de América, también podemos ver cómo va evolucionando un poco la vestimenta y las corrientes arquitectónicas que se dan en Europa. Esta pintura de Rembrandt, que es la Noche de Ronda, por ejemplo, y la misma túnica de Rembrandt, nos hablan del uso de estos nuevos materiales. También se desarrolla una técnica nueva, por ejemplo, que es el claroscuro, a cargo de Miguel Ángel Merici de Caravaggio, o Caravaggio para los cuates. El claroscuro es precisamente una técnica óptica que consiste en solamente resaltar con tonos de luz aquellas partes que consideramos importantes en el desarrollo de la escena. Y además Caravaggio hace otra cosa que no hacían muchos pintores de la época, que es representar escenas de la vida cotidiana. Todavía al principio del barroco decíamos, no, pues toda la religión toma el primer plano y la nobleza. Escenas de la vida cotidiana hasta la época de Caravaggio no eran exactamente lo más común. Otra de las cosas que tenemos, por ejemplo, es el uso de la grana cochinilla, como les había mencionado, el nochestle que sale de América y que se transforma en una de las materiales más importantes para Europa. Tan es así que se han encontrado galeones hundidos que llevan toneladas de cochinilla de México a España, porque pues, precisamente por el valor que tenía el insecto. Como laca, como colorante, como para tensión de textiles. Aquí tenemos algunas representaciones del barroco novohispano influenciadas por Caravaggio y también por el uso de la grana cochinilla, como es Zurbarán y Villalpando, dos pintores de la época novohispana, que digamos que siguen un poco los preceptos de Caravaggio y se llaman a sí mismos la corriente tenebrista. El niño bonito del barroco, sí, Caravaggio es un poco... Bueno, a mí me gusta pensar que Caravaggio es como la oveja negra del barroco, el hijo consentido, el seleccionado, el tocado por los dioses, es Bernini. Gian Lorenzo Bernini tiene una técnica excepcional en el área de la escultura, sobre todo, por ejemplo, el éxtasis de Santa Teresa y esta pintura de Proserpina, el rapto de Proserpina, tienen tantos detalles y son tan buenos que uno pensaría que la piedra está viva. Gian Lorenzo se convirtió en el favorito del Vaticano y muchas de sus obras están precisamente expuestas ahí. Y para terminar la época del barroco, mencionamos a otra de las pintoras que cambiaron el rumbo de la historia, que es Artemisia Gentileschi. Artemisia Gentileschi tiene un detalle muy particular que lo vamos a dejar a consideración en las lecturas con su biografía, en la página lo pueden buscar. Artemisia Gentileschi tiene una técnica muy similar a la de Caravaggio y de hecho durante muchos años se creía que los cuadros de Artemisia eran realmente de Caravaggio o de otro pintor y que realmente no había podido ser una mujer la que había pintado estos cuadros, pero poco a poco se fue descubriendo que efectivamente fue una mujer. Su nombre es Artemisia Gentileschi y que también es una de las mujeres más cultas de su época
y además era amiga de mucha gente importante de la época. Era amiga del nieto de Miguel Ángelo, del original, y también tenía correspondencia con Galileo y hablaban sobre temas que se relacionaban con los descubrimientos de Galileo y el telescopio. Bueno, hemos llegado al final de esta sección. Muchísimas gracias por su atención. Los espero en la siguiente entrega.